Bueno, ¿cómo andan? En esta clase vamos a ver un texto de Noam Chomsky, uno de los lingüistas más importantes, tal vez el más importante contemporáneo que actualmente está vivo. El texto se llama El lenguaje y los problemas del conocimiento y es simplemente la transcripción de unas conferencias que él dio en la ciudad de Managua. En 1988 se publica como texto escrito y en este primer video vamos a trabajar la primera conferencia que dio en Nicaragua y en el segundo video la conferencia número 2. Comienza planteándose una pregunta que ya se planteó Platón, él lo llamó el problema de Platón, que es ¿cómo podemos saber tanto los humanos si nuestra experiencia en el mundo es tan pobre, es tan corta, es tan breve y personal, inclusive limitada le podemos llamar? Bueno, eh, él lo va a aplicar a cómo podemos aprender una lengua tan rápido, con tan poca instrucción, si hay muchas cosas que las aprendemos o las parecemos conocerlas de la nada sin que nadie nos las haya explicado y podemos armar oraciones de manera gramatical, aunque no hayamos tenido una instrucción precisa y concreta. Entonces, él va a decir que en la adquisición de una lengua se ponen en juego tres factores. El primero son los principios de la facultad del lenguaje, que para él van a estar determinados genéticamente, van a ser innatos, los vamos a tener desde el nacimiento. Los mecanismos generales de aprendizaje para poder aprender esa lengua, que también son innatos, son determinados genéticamente. Y por último y tercero, la experiencia lingüística del niño, que eso se va a dar en una comunidad de habla, que es la experiencia del niño al aprender una lengua, un idioma, un dialecto, si quieren, determinado, ¿sí? Eso ya no es innato, sino que es el aprendizaje del habla. Pone un ejemplo, hay muchos ejemplos de oraciones, vamos a citar uno para ser más concreto, que dice, Juan hizo afeitar a Pedro a María. Esto sería una no oración o una oración agramatical. Como ven abajo, va a aparecer al principio el signo de el asterisco, que quiere decir que es una oración agramatical. Básicamente que no respeta la gramática de una lengua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una gramática? Es un conjunto de reglas que gobiernan una lengua, que nos dicen qué está bien formado en una lengua y qué está mal formado. Acá se está rompiendo una regla. Juan hizo afeitar a Pedro, a María, rompe la regla de que, bueno, cuando yo tengo un sintagma nominal precedido de la letra A de la preposición a, la palabra a, no debería ponerse otro sintagma nominal precedido de a también al lado, ¿sí? Debería ser Juan hizo afeitar a María o Juan hizo afeitar a Pedro, no Juan hizo afeitar a Pedro a María. Sin embargo, encontramos que los chicos nunca, salvo que haya algún error en la comprensión, algún error, alguna dificultad cognitiva, pero si es un chico con un aprendizaje normal de una lengua, encontramos que nunca comete un error de este tipo. Podemos encontrar errores de pronunciación, confundir alguna palabra con otra, pronunciarla mal, algún error fonético, ¿no? Pero un error como este no lo suelen cometer, sería raro. Eh, por lo tanto, ¿quién le enseñó a este chico que no se dice de esa manera? Y el chico parece saberlo. Bueno, estos son este conjunto de reglas que nosotros tenemos para aprender una lengua, según Chomsky, que le llama principios. Según Chomsky, son reglas que nosotros tenemos determinadas biológicamente. Son reglas que las tenemos determinadas desde el nacimiento. ¿Sí? Tenemos un conjunto de reglas que lo llama principios que nos permiten adecuar y combinar los componentes de la lengua que estamos aprendiendo de manera gramaticalmente correcta. ¿Sí? Él dice, la adquisición de las reglas de la estructura de una lengua depende de principios fijos que gobiernan las combinatorias posibles dentro de los constituyentes de esa lengua que estamos aprendiendo, ¿no? Estos principios son comunes a todas las lenguas y son empleados de manera inconsciente por un niño que está adquiriendo una lengua. Bien, entonces la solución al problema de Platón de cómo podemos conocer tanto, orientado en este caso al lenguaje, sin una instrucción aparente, con una instrucción tan pobre, tan breve y limitada y personal, es que nosotros contamos con una especie de mecanismo que es mental, que es innato, está biológicamente determinado, que nos permite adquirir las reglas de formación y combinatorias de la lengua que yo voy aprendiendo, ¿sí? Las reglas para poder armar gramaticalmente una oración en la lengua que sea.
El niño va imitando el habla de los modelos, de los padres, de los familiares que escucha, de los hermanos, y se va dando cuenta de diferentes detalles, de diferentes matices fonéticos, con una precisión muy desarrollada y que las va a incorporar dentro de su conocimiento lingüístico. Sin embargo, cuando uno adulto intenta aprender una segunda lengua, eso no lo puede hacer con tanta facilidad. Un adulto ya no va a poder detectarlo así, por eso a un adulto nos cuesta mucho más aprender una lengua. Si yo me pongo a aprender una segunda lengua ahora, no es lo mismo que un chico nazca y la aprenda desde el nacimiento, la va a aprender mucho más rápido que yo. Un nene a los 2 años ya básicamente habla una lengua, con sus errores, con sus dificultades. Yo a los 2 años, si me puedo aprender una lengua, seguramente mi desarrollo dependerá de la experiencia y de la facilidad de cada uno, pero no va a ser tan alto como el de ese niño. Los niños cuentan con una especie de gramática universal que le permiten juzgar esas reglas, combinarlas de determinada manera, ¿sí? Con relativa facilidad. Esto Chomsky no lo dice, pero tiene que ver también con que los niños cuentan con una mayor proliferación neuronal. El cerebro del niño produce más neuronas de las que un adulto. No es verdad que las neuronas son las que nacemos y no se van produciendo. Hay proliferación neuronal, hay creación neuronal durante toda la vida, pero cuando somos más adultos cada vez esa proliferación, esa creación de neuronas es menor, es más reducida. Un niño, hay casos de niños que por casos de ahogos y demás, han perdido las neuronas prácticamente de un tercio del cerebro y han logrado recuperarse con secuelas muy leves a lo que hubiera sido. Les aseguro que si nosotros perdiéramos la capacidad de un tercio del cerebro, tendríamos muerte cerebral. Bueno, los chicos no. Un chico chiquito, un bebé recién nacido, la proliferación neuronal es mucho mayor. Por eso también le permite adquirir esa lengua en mucho menos tiempo y construir oraciones en esa lengua de una manera mucho más efectiva que si yo ahora me pudiera aprender esa lengua de grande, si quisiera aprender una segunda lengua. Tenemos otro ejemplo de otro tema. Una profesora me contaba como ejemplo, que está muy bueno para pensarlo, que si viniera un extraterrestre a invadirnos y escuchara todas las lenguas del mundo, le podría parecer que estamos básicamente hablando todos la misma lengua con diferentes variantes, como si habláramos diferentes dialectos de la misma lengua. ¿Por qué eso? Porque hay nociones que son universales. Para todas las lenguas están construidas de la misma manera. Cada lengua tiene sus variables, pero hay principios que son universales. Por ejemplo, todas las lenguas tienen sujeto. ¿Sí? En algunas se puede dividir, como el español. En vez de decir yo pateé la pelota, digo pateé la pelota, pero el sujeto está por la designación, la desinencia verbal de pateé, entiendo que yo. No hace falta que diga yo pateé la pelota. Si digo pateé la pelota, se entiende que soy yo. Entonces, sujeto tienen todas las lenguas. Todas las lenguas tienen los mismos papeles temáticos. Por ejemplo, el agente, que es la persona que realiza la acción de un verbo, la acción, que está enunciada por el verbo, la meta, el objetivo, ¿sí? El propósito, la intención, son papeles temáticos comunes a todas las lenguas. Y estos inciden en los conocimientos, en los conceptos del pensamiento y el lenguaje de formas complejas, ¿sí? Nosotros ya contamos con esos principios que nos permiten combinar la información de determinada manera. Para ir cerrando, entonces, encontramos algunos principios que son universales, que nos permiten plantear la idea de una gramática universal, y sería como una especie de un lenguaje computacional que tenemos en nuestra mente y que nos permite, con la experiencia del habla, adquirir cualquier lengua en un periodo breve de tiempo y sobre todo con bastante efectividad, o sea, construir oraciones bien formadas con poca o nula instrucción, escuchando, ¿sí? Uno lo puede interiorizar y juzgar el habla que va incorporando, juzgándola con las reglas que uno ya tiene incorporadas de manera innata, ¿sí? Bueno, en el siguiente video vamos a trabajar con la conferencia número 2 y vamos a continuar profundizando en este principio de modelos y parámetros, de gramática universal, para ir conociendo la teoría innatista de Chomsky. Nos vemos.